Que salude a su hermano, salude. Esto aparenta ser un desorden, no lo es, que dice la Biblia. Cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía, y dice la Escritura que guía en día Jehová bendición y vida eterna. Bien, hermanos, después de habernos saludados, quiero compartir rapidito los anuncios. Recordamos que el día martes a las 7 de la noche tenemos nuestro estudio bíblico. Estamos estudiando los principios de nosotros los cristianos, principios o distintivos propios de nosotros como cristianos, en este caso cristianos de la denominación bautista. También queremos anunciarles que el próximo domingo, recuerde esto, próximo domingo, no hay servicio en la mañana y en la noche porque a las 3 de la tarde nos vamos a reunir todos en la West Gray para tener nuestra reunión fraternal semestral. Nos vamos a estar congregando todas las misiones para tener este servicio de adoración y celebración. Algunos hermanos se van a estar bautizando de esta congregación. Voy a pedir por favor los que se van a bautizar, si al terminar el servicio, si están aquí, que se queden un momentito para que hablemos algunas cositas. Así que ya saben, el domingo que viene hay servicio aquí. ¿Por qué? Porque es donde, en la Cray. Usted tiene toda esta semana para pedir el día. No vaya a mentir en el trabajo. Estoy enfermo y está en la iglesia. No vaya a mentir. Si usted se quiere enfermar, tome algo que le caiga mal y enférmese y llame y después váyase para la iglesia, Pero no vaya a mentir. Pida el día. Si usted es un buen trabajador y usted pide el día, usted se lo van a dar, ¿Por qué este día es más especial que otro? En cuanto a pedir el día, porque es el día en que nos vamos a ver todos juntos. A veces pensamos que somos solamente este poquito que aquí nos reunimos. Mire, hermano, en nuestro ministerio ya somos 208 hermanos viniendo cada domingo, entre todas nuestras congregaciones, 208. Quiere decir que no somos 4 gatos, Ese día, allí el domingo que viene, a las 3 de la tarde, vamos a vernos todos los gatos juntos. Así que allí le esperamos, póngase bien bonito, bien elegante, que vamos a un culto de celebración. Yo nunca he visto a nadie, solamente una gente desfachatada se le ocurriría ir a una boda en tenis, short y cosas así, Uno para ir a lugares especiales, pues saca ahí lo mejor. No estamos hablando de ropa de marcas ni nada de eso. No, estamos hablando de ir elegante, de verdad, bonito, Digo por la ropa, no por la cara. Las caras a veces no tienen arreglo, Si no, quedaría mi suegra. La suegra, te quiero mucho. No hay hipocresía, ¿verdad? La quiero mucho. Bien, hermanos, sin más demora vamos al estudio de nuestra Biblia. Como usted sabe, estamos desarrollando una serie en las mañanas sobre las sectas. Por eso el tema de esta mañana se titula Las sectas, una trampa para los creyentes bíblicos en particular. Una trampa para los creyentes bíblicos en particular. Quiero que vayamos a nuestras Biblias y busquemos Primera de Juan 4.1. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, y dígame cuando lo tenga. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. El propósito de estos temas es que usted pueda identificar las sectas falsas y poder alejarse, y como dice la Biblia, salir de Babilonia. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dígame cuando ya lo tenga. Dice de esta manera la Escritura: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Volvemos a leerlo para tenerlo más claro. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
Cuando nosotros leemos esto, podemos identificar una serie de verdades que son de vital importancia para nuestra vida como hijos y como hijas de Dios. Vayamos al Padre en oración rogando la asistencia de su Santo Espíritu para esta exposición. Señor nuestro Dios, estamos agradecidos por la oportunidad de poder congregarnos para adorar tu nombre y en esta ocasión leer tu palabra, la Biblia. Rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu para que nos guíe en este mensaje. Prepara nuestro corazón para recibir esta palabra. En Jesús. Amén. Cuando leemos este pasaje de la Biblia, podemos darnos cuenta con mucha facilidad que está enfocado en los creyentes. O sea, es un mensaje que va dirigido a cristianos. Es un mensaje que al mismo tiempo se constituye en una alerta. Es como cuando usted va a cruzar la calle y ve que hay una estación de bomberos y de buena primera se ponen las luces rojas. Eso le advierte a usted que va ¿a qué? A salir el carro de bomberos y debe pararse porque si no corre el riesgo de sufrir un accidente. Es como cuando usted va a cruzar la línea de un tren y usted ve que se encienden las luces y la barra se baja. Eso es una alerta de que no se atraviese porque el tren no puede parar tan fácil y lo puede accidentar. Exactamente eso es lo que es este texto de la Biblia para los hijos de Dios. Es una alerta, es una luz encendida que nos llama a prestar atención. Y dice, amados. Esta frase va dirigida a creyentes. Pues evidentemente Pablo no hubiera llamado amados a alguien que no fuera hermano en la fe. Y da un mandamiento, da una instrucción que tiene que ver con la enseñanza, con la exposición, con la doctrina. Y dice, no creáis a todo espíritu. En otras palabras, el apóstol está exhortando a los creyentes a que sean incrédulos o escépticos ante una predicación de cualquier persona. Cuando dice a todo espíritu, es porque hay una gran realidad. No toda predicación, no toda enseñanza, no toda persona que habla de la Biblia, no toda persona que predica la Biblia, no toda persona que enseña la Biblia, lo hace necesariamente bajo la iluminación del Espíritu Santo de nuestro Dios. Sino que hay personas que, tristemente, debido a que no han comprendido la verdad de Dios y no les ha amanecido el sol de justicia, no pueden entender la Biblia y por tanto no son más que instrumentos en manos de Satanás para establecer doctrinas de demonios, doctrinas falsas que lleven al cristianismo a un abandono de la verdad y a un abandono de Dios mismo en cuestión. En el proceso de la enseñanza, en el proceso de la predicación, existe un elemento que se llama en teología iluminación. ¿Qué es iluminación? El concepto de iluminación es lo siguiente: es la acción sobrenatural que ejerce el Espíritu Santo sobre una persona para que éste interprete correctamente la palabra de Dios y la exponga sin error de ningún tipo. Por tanto, por eso creemos que toda predicación bíblica y verdadera es el resultado de la inspiración, de la iluminación, de la dirección, del entendimiento que produce el Espíritu Santo. ¿En quién? En el predicador. Por tanto, cuando una predicación, cuando un mensaje no proviene de esa iluminación del Espíritu, estamos en presencia de doctrinas de hombres, filosofías humanas, enseñanzas de hombres y por ende doctrinas de demonios. Quedamos expuestos a doctrinas de demonios. Siendo que nosotros no tenemos la garantía de qué es lo que va a hablar la persona que está al frente, la actitud que la Biblia demanda de los hijos de Dios al escuchar una predicación es una actitud de examen, es una actitud de escepticismo. O sea, siéntate, escúchalo, examina lo escuchado a la luz de la Biblia, y si lo que se está diciendo se ajusta a lo que está en la palabra de Dios, entonces es cuando yo debo creerlo y obedecerlo. Pero en tanto y en cuanto lo enseñado o lo predicado no venga acorde al mensaje que está revelado en la Biblia como un todo,
el creyente debe de ser lo suficientemente capaz como para darse cuenta que está en presencia de una doctrina falsa y por ende rechazarla. Eso es muy importante, es muy importante. Recordemos, mis queridos hermanos, que a cada uno de nosotros les es dado el Espíritu Santo cuando creyó en Jesucristo como Señor y Salvador. Por tanto, si tenemos el Espíritu Santo y dice la Biblia que Él nos guía a toda verdad y nos enseña todas las cosas y nos recuerda todas las cosas, entonces hemos de entender que tenemos la responsabilidad delante de Dios de examinar las cosas escuchadas para ver si son tal y como se nos está enseñando, tal y como se está diciendo. Por eso dice, no creáis a todo espíritu, por la sencilla razón de que no todo espíritu proviene de Dios. No todo mensaje viene de Dios, aunque se hable en nombre de Dios. Por eso dice, sino, y da como alternativa, antes de creer, haz esto otro. Probad los espíritus, examina los espíritus, si son de Dios. ¿Y cuál es la manera más eficaz de poder examinar un mensaje, examinar una predicación, examinar una enseñanza, examinar si es de Dios o no lo que se me está dando? Es a través de la revelación más segura que tenemos, como dice 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19, que es la palabra de Dios. Ahora, este mandamiento entonces trae implícito esta gran realidad. Si debemos examinar los espíritus y probar si son de Dios o no, y el medio es la Biblia, entonces el creyente tiene que ser un estudioso asiduo de la palabra de Dios. Porque ¿cómo podré yo discernir lo correcto de lo incorrecto, la verdad de la mentira, lo bíblico de lo antibíblico, si yo ignoro la palabra de Dios? Si yo no invierto tiempo estudiando y escudriñando la palabra de Dios. Y esa es la razón por la cual en nuestro tiempo hay tantas personas yéndose tras tantas doctrinas falsas y hay tantas personas siendo víctimas en manos de las sectas, por la sencilla razón de que hay un abandono generalizado del estudio de la palabra. Y el problema mayor es porque no hemos acabado de aprender muchas veces de que el estudio asiduo de la palabra de Dios, el estudio diario, continuo, el encuentro con Dios por medio de la oración, no es algo más en nuestra vida, sino que es una prioridad, una necesidad en nuestra vida, de la misma manera que lo es comer, asearse, trabajar, etcétera, etcétera. Muchas veces nosotros mismos llegamos a poner la palabra de Dios en un segundo plano. Oh, no tengo tiempo para estudiar la Biblia, y no nos damos cuenta que esto es una necesidad. Es una necesidad. Aunque usted quizás haga una sola comida al día, lo cierto es que cada día usted siempre busca un espacio ¿para qué? Para alimentarse. La Biblia dice en Mateo capítulo 4, versículo 4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia es el alimento del Espíritu. Por tanto, usted debe buscar un espacio de tiempo cada día para estudiar la Biblia. Y escuche esto, estudiar, no leer, porque leer puede leer cualquiera. Se trata de leer e interpretar lo que está en las Escrituras. Probablemente algunos de ustedes estén pensando, bueno, es que yo no conozco métodos de interpretación. Mire, usted no tiene que ir a una universidad para interpretar la Biblia. Basta con que usted haga como dice el Salmo, abre mis ojos y podré contemplar tu ley. Dice Santiago también, si alguno está falta de sabiduría, pídale a Dios y Él dará abundantemente y sin reproche. Y dice la Biblia que el Espíritu nos guía a toda la verdad. Recuerde que cuando usted se dedica a estudiar la Biblia, el Espíritu Santo le está asistiendo y por tanto le va a guiar a comprender las verdades. ¿Cómo puedo interpretar la Biblia? De la misma manera en que solemos averiguar algo. Cuando usted necesita un trabajo, ¿usted qué hace? Usted empieza a preguntar, ¿dónde hay trabajo? ¿A quién le pregunto? A fulano. Oye, ¿hay trabajo? ¿Qué trabajo hay? ¿Cuánto pagan? ¿Qué beneficios tengo? ¿Cuántas horas me van a dar? ¿Usted empieza a hacer qué cosa? Preguntas. Estudiar la Biblia no es otra cosa que hacerle preguntas a la palabra. ¿Quién habla? ¿Por qué lo habla? ¿Qué dice? ¿Qué no dice? ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? ¿Cómo me afecta? ¿Cómo no me afecta?
¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con otros? ¿Qué comportamiento debo tener? Es exactamente lo mismo. Cuando yo comienzo a estudiar la Escritura, yo empiezo a comprender a Dios, empiezo a comprender la voluntad de Dios, empiezo a entender lo que Dios es y lo que Dios espera y de cómo suceden las cosas, y por tanto, cuando quedo expuesto ante una predicación no bíblica, inmediatamente yo voy a poder probar ese espíritu por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya la conozco. Por eso Pablo decía a Timoteo: procura presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Porque es a través de la Escritura que uno examina si lo que se está enseñando viene de Dios o viene de los hombres. Una de las características de la secta, recuerden, es que no hacen uso de la Biblia, más bien hacen uso de literaturas que comentan la Biblia y no van directo a la palabra de nuestro Dios. Por eso dice: probad los espíritus si son de Dios. Debemos probarlo. El medio para probarlo es la Biblia. Entonces hay que conocer, ¿qué cosa? La Biblia. Hay que conocer la doctrina que hemos aprendido. Por eso la Biblia dice: persiste la doctrina que has aprendido. Enseña la sana doctrina, escudriñala. Hay que escudriñar la doctrina. Y la razón por la cual no debemos creer a todo espíritu y por lo cual debemos probar todos los espíritus es debido a que muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas. ¿Qué es un profeta? Uno que profiere un mensaje en nombre de Dios. Por tanto, cuando dice falsos profetas, se está refiriendo a personas que hablan en nombre de Dios, pero están anunciando un mensaje que no es el mensaje que Dios ha dado, ni es el mensaje de Dios. ¿De dónde sale un falso profeta cristiano? No va a salir de los musulmanes, no va a salir de los ateos, no va a salir de los hindúes o de los budistas. Un falso profeta cristiano sale de iglesias que se dicen ser cristianas y que han pervertido el mensaje original de Dios. Se atribuyen el pronunciar un mensaje en nombre de Dios cuando es un mensaje que Dios no ha dado, ni es un mensaje autorizado ni respaldado por la palabra de Dios. Y permítame decirle algo, por esto es importante estudiar bien la Biblia, porque una de las características de las sectas es tomar versículos aislados de la Biblia para enseñar lo que ellos quieran enseñar. Ya hace un tiempo vi en un programa de esto de televisión a alguien discutiendo en un tribunal porque en la iglesia una supuesta pastora le estaba dando marihuana a los jóvenes. Y cuando entrevistan a la mujer dice: es que no es pecado fumar marihuana, porque la Biblia dice: creó Dios toda hierba del campo y vio que era buena. Pues si la marihuana es una hierba, la gente le dice la hierbita, pues era buena. Eso es una perversión de la palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios y por tanto debemos procurar tener un cuerpo ¿cómo? Saludable. Y porque la Biblia dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea que hay cosas que, aunque no están prohibidas en la Biblia, no son convenientes a tu vida por los efectos dañinos que causan. Por tanto, esto es un ejemplo de cómo una verdad puede ser pervertida. Esto que estaba el hermano Juan Salazar, y lo he dicho varias veces, como alguien le dijo que danzaban en la iglesia, brincaban, porque la Biblia dice con salterio y arpa, y salterio viene de saltar. Cuando el salterio era un instrumento de música. No, es que con salterio y cosas por el estilo. O sea que, por ejemplo, tenemos cosas tales como los testigos de Jehová, que no se dejan transfundir de sangre. Pregúntele a un testigo de Jehová qué versículo de la Biblia dice: no te pongas transfusiones, porque en los tiempos de la Biblia no se conocía esta tecnología. Y el versículo que le buscan es: no comerás sangre. ¿Y qué tiene que ver comer con transfundir? No es lo mismo. No es lo mismo. Y si Cristo dio su sangre
por la salvación de nosotros. Y mi sangre puede salvar a una persona de su enfermedad o de la muerte. ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está el pecado para que alguien se salve? Diga, ¿dónde está? Si yo puedo ser de bendición ahora. A donde quiero llegar es cómo la gente puede pervertir la palabra. Por tanto, no se crea que todo el que viene con una Biblia debajo del brazo o en nombre de la religión o hablando como religioso es necesariamente un hombre de Dios. La Biblia dice: probad los espíritus. No es de sorprendernos, mis hermanos, que los estudios hayan revelado que las sectas están llenas de gente que estaban asistiendo antiguamente a una iglesia bíblica. Lo que sí desconcierta es la cantidad de excreyentes bíblicos dentro de las sectas. Como gente que han estado con la palabra de Dios, han estudiado la palabra de Dios, después se dejan embaucar por ciertas enseñanzas que suenan atractivas. Recuerde que no todo lo que es atractivo es necesariamente bueno. ¿Qué pasa con los comerciales? Yo nunca he visto un comercial que diga: compre esto aunque no sirva para nada. ¿Usted ha visto un comercial así? ¿Cuál es el propósito del comercial? No es que usted tenga un producto de calidad, no, es que usted compre el producto, sea bueno o sea malo. Oiga, mira que hay cremas para las arrugas. Y la gente se sigue arrugando. ¿Cierto o falso? Y cuando usted ve un comercial de crema, llegó la no sé qué, la mejor. A veces veo un poco de televisión y cada 3 minutos la crema concha nácar esta, no sé qué. No sé si la han visto en Univisión. Compre uno y le damos 3 potes extra y además un aceite excelente de no sé qué y la crema de caracol. Digo, oye, si esta es tan buena, ¿por qué me tienes que dar 2 más? No se supone que esta me resuelve mi problema. Tengo una tía en Cuba que vive de este pedacito, lleva años poniéndose crema y la cara parece todavía un rollo de corduroy. ¿Saben lo que es la tela de corduroy? Es la tela esa que es como arrugada. Le digo, oye, tus cremas no te han hecho nada, ¿eh? No te han hecho nada. Así es la secta. Te vende algo que te ofrece el cielo, la tierra, lo mejor, pero en el fondo, cuidado. Mire, es bueno enfrentar la realidad y preguntarse por qué está sucediendo y qué podemos hacer para cerrar la puerta trasera de la iglesia a fin de que la gente siga andando en la verdad, sin impedir los 6 motivos ya mencionados anteriormente en cuanto a características de una secta en sus prácticas, en especial es importante que entendamos que las sectas encuentran un terreno fértil en los creyentes bíblicos para llenarse de miembros. ¿Por qué? Porque no son gente incrédula a la cual tengo que ir a ganar, son gente que ya creen en algo, por tanto, es más fácil con ellos. No sé si a usted le ha pasado, ¿lo ha visitado alguna vez un testigo de Jehová? Le tocan la puerta, usted le abre. Somos estudiantes de la Biblia, andamos anunciando el reino de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando usted le dice, yo soy cristiano, dice, ay, qué bueno, nosotros también, y estamos aquí para estudiar la Biblia. Si usted nos dedica 5 minutos, una vez alguien me dijo así, le dije, no te dedico nada. Si yo tengo mi iglesia, tengo mi pastor, tengo mis hermanos con quien estudiar la Biblia, yo no tengo que estudiar la Biblia contigo, que sé que eres miembro de una secta. ¿Tú quieres estudiar la Biblia? Solo la Biblia, pero una Biblia fiable, no la Nuevo Mundo esta que no se sabe ni quién la tradujo. Que está cambiada, la Biblia de ellos es diferente. Nunca estudie una Biblia Nuevo Mundo, porque ellos cambiaron palabras para que digan lo que ellos quieren que digan. La verdad que tiene un lenguaje tan enredado. Ellos dicen que es más fácil de entender mentiras, tienen un lenguaje bien enredado y complicado, clásico de las sectas. Pero donde yo quiero llegar es que, cuidado, porque vienen ofreciendo estudios de la Biblia. En nuestros círculos existe, por ejemplo, en los círculos cristianos bíblicos, existe una fuerte tendencia a definir el cristianismo
por lo que uno hace. ¿Cómo sé que es cristiano? Bueno, porque ora, asiste a la iglesia, lee la Biblia, testifica, ofrenda, ayuda al necesitado, etcétera, etcétera. Y también por lo que uno deja de hacer. Sé que es cristiano, porque no fuma, porque no bebe, no juega juegos ilícitos, no se involucra en el adulterio, no agarra marihuana, y algunas otras cosas que varían de lugar a lugar, en vez de por una relación personal con Cristo a través de la Biblia. Solemos distinguir a las personas por lo que hace o deja de hacer y no por su relación personal con Jesucristo. La mayoría de las sectas adhieren a las mismas prohibiciones que los evangélicos, muchas más. ¿A qué me refiero? Nosotros no fumamos, no adulteramos, no fornicamos, porque la Biblia dice, no lo hagas. No robarás, no matarás, no adulterarás. Pero una de las características de la secta es añadirle restricciones que no están en la Biblia. Por ejemplo, no tomar café. Por ejemplo, la mujer tiene que ponerse un velo en la cabeza. Tiene que caminar 2 metros atrás del hombre. Eso lo practican en algunas iglesias. Es pecado que la mujer se pinte o que la mujer se rasure. Imagínate la mujer con esa pelambre debajo de los brazos. Horrible, son cosas que no están en la Biblia. No te pongas una transfusión de sangre, no celebres el cumpleaños, no comas esto, aquello y lo otro. Tienes que vestirte con camisa blanca el hombre y pantalón negro. Las mujeres con el cuello hasta aquí, manga 3/4, y no puedes usar cuadros, ni flores, ni bolas, porque eso es idolatría. Hay iglesias que hacen eso. En mi país, el bando evangélico de Gedeón, aquí se conoce como Soldados de la Cruz, piensan esas cosas. Y añaden toda una serie de restricciones. No puedes tener relaciones sexuales aunque estés casado, porque eso es inmundo. No puedes hablar con uno que no sea creyente. Te puedes emborrachar con tus hermanos en la fe, pero con el que es de la calle no te puedes emborrachar. Eso lo hacen los testigos de Jehová. O sea que tienen las mismas normas bíblicas, pero además de qué, le añaden. Eso es característica de la secta. Y cuando un creyente que sinceramente busca ser más consagrado al Señor, más santo, encuentra un grupo que hace más o deja de hacer más que él, llevando una vida más severa, muchas veces llega a la conclusión de que tal grupo tiene que ser más cristiano que el mío o más santo que el mío, porque en el mío no se hace lo que ellos hacen. O no sufren lo que nosotros sufrimos. Usted, por ejemplo, habla con un testigo de Jehová y usted le pregunta, ¿por qué ustedes son los verdaderos? Le van a decir, porque hemos sufrido persecución. Oye, los testigos de Jehová no son los únicos que han sido perseguidos, y la religión cristiana no ha sido la única perseguida. ¿Qué pasó en la Alemania nazi con los judíos? No fueron perseguidos. Y en el pasado con las cruzadas promovidas por San Bernardo de Claraval, que quisieron matar a todos los musulmanes, no fueron perseguidos por ser musulmanes. O sea que el cristianismo no fue el único perseguido. La religión cristiana no fue la única perseguida. Por tanto, ese argumento de que porque fui perseguido no te acredita, porque tienes la verdad. Esta forma de presentar el cristianismo con cosas extrañas nos hace vulnerables a la secta, y al mismo tiempo causa a la secta que las sectas resulten atractivas, porque a la gente le llama la atención lo extraño, lo místico, lo oculto, lo secreto, a la gente le gusta ese tipo de cosas. Abra un local y ponga centro parapsicológico. Aquí le llaman muy profesional, parapsicológico. Brujería. En mi país es brujero, espiritista. Abra un culto y ve que no llega nadie. Abra un centro de espiritismo y usted va a ver cómo se llena. A brujería, fantasmas y cosas. O abra una sociedad que cree en los ovnis.
A ver cómo se llena, porque mira que hay gente mensa creyendo en que si los extraterrestres, que si los ovnis, que los zombies, que el muerto está. Después que uno muere, dice la Biblia, está establecido el juicio y después, en fin, los muertos no salen. Téngale miedo a los vivos, no a los muertos, ¿no? Sí, mi hermano, en serio. El legalismo. Una de las características de las sectas es ser legalista. No me junto con este porque me contamina. Porque yo soy santo, él no. Yo soy bueno, él es malo. Eso pasaba en la Biblia con los fariseos. Eso pasa en nuestros tiempos con las sectas. El legalismo es llamativo y tiene un encanto y hasta personas maduras pueden caer en su trampa. Y lo más triste es que lo disfrazamos de una falsa aureola de santidad. Es que esto es lo que es santo. Hay un dicho que dice, el hábito no hace al monje. El hábito no hace al monje. Usted puede llevar una corbata, un cuello hasta el cuello, una camisa cerrada hasta el cuello, no hasta la frente si quiere. Que si tu corazón está podrido, tú vas a pecar. Y tu ropa larga no es lo que te va a hacer santo. ¿Me explico lo que quiero decir? En las iglesias bíblicas es común escuchar la frase, Dios me habló, Dios me guió. Solemos usar esto. La mayoría de nosotros quedamos impactados cuando Dios habla a un individuo. Y cuando estoy hablando de creyentes bíblicos, entendemos que Dios nos habla por su palabra. Cuando Dios me habla por medio de un texto, yo puedo discernir su voluntad. Y somos factibles, somos manipulados por cualquier dicho que suena espiritual. Y en nuestros tiempos la gente está siendo muy manipulada por gente que se para y dicen, Dios me dijo, Dios me reveló. Una de las características de la secta es que todos empiezan con una persona que alega haber recibido una revelación especial de Dios para restaurar la fe. Joseph Smith, fundador de los mormones, alegó que se le había aparecido el ángel morón y le reveló cómo restaurar la iglesia. Charles Taze Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, alegó que ellos eran el único profeta de Jehová Dios para nuestros tiempos. La que fundó la ciencia cristiana, la misma historia. Y así sucesivamente. Así sucesivamente. Mis queridos hermanos en el Señor, Primero de Reyes, capítulo 13, relata la historia de un profeta que engañó a otro profeta empleando la frase, por palabra de Dios me ha dicho, en el verso 17. Jacob hizo lo mismo cuando engañó a su padre Isaac, en Génesis 27, 20. Todos debemos seguir a un líder fuerte, espiritual, con carisma. Todos seguimos a un modelo. Generalmente es el pastor de la iglesia, etcétera, etcétera. Y cuando a este líder se le suma la tendencia a pensar que en el pueblo de Dios hay diferentes niveles espirituales, oposiciones espirituales, terminamos con una situación ideal para el engañador y para el diablo. O sea, cuando llegamos a pensar, él es el pastor, él es más espiritual que el resto. Él es el ángel de la iglesia. Él es el ungido. Él es el clero. Nosotros el laicado. Y empezamos a crear niveles. El diablo haya un terreno fértil. Nosotros sabemos por la Biblia que esto no es correcto, porque la Biblia dice que somos un pueblo de reyes y de sacerdotes. En Cristo todos somos ¿qué? Iguales. Servimos según los dones, pero somos iguales, mi hermano. Mire, la gente acude al pastor o al predicador itinerante, a ese que va de pueblo en pueblo, imaginando que simplemente por ser predicador o pastor goza de un acceso superior al trono de la gracia. Pastor, ore por mí. Yo puedo orar por ti, pero ya tú estás orando por ti. No, es que Dios lo escucha a usted más que a mí. ¿Quién le dijo eso?
Hay pastores que ni oran. ¿Y usted cree que ora y no ora nada? Y usted pidiéndole que ore por mí. Si Dios a usted le dio acceso al trono de la gracia, ore usted. ¿Por qué quieres echarme la caca a mí? Si tú nunca oras, ¿por qué quieres que yo venga a orar por ti? No, esfuérzate y ora tú. Yo puedo orar por ti, sí. O interceder por ti. Pero nunca piense que porque él es el pastor, Dios lo va a oír más que a mí. Les aseguro que en el mundo cristiano, Dios escucha más a muchos miembros que a muchos pastores. Para que usted sepa. Porque los pastores, por creer que tienen la posición que tienen, se han inflamado en sus egos y en sus pecados, y Dios termina no escuchándolo. Y a eso es a lo que me refiero, que la gente a veces eleva a los ministros a una posición como si fueran, oh, Dios en el cielo y Él aquí. ¿Por qué usted cree que hay pastores que violan niños? Y sacerdotes que violan niños. ¿Por qué hay pastores ladrones y sacerdotes ladrones? Pastores vividores que saquean a la gente para vivir bien y curas vividores que saquean a la gente para vivir bien. Sí, porque siempre andamos mirando los males de la Iglesia Católica, pero en el evangelicalismo hay de todo, los mismos Pancho Pérez. Estuve leyendo hace poco de un arzobispo en Alemania. Fue destituido, reconstruyó el palacio apostólico de la catedral, hizo un baño que costaba 150.000 euros. Oiga, con eso pagó mi casa entera. Y la reconstrucción del palacio apostólico costó más de 34 millones de euros. Con tanta gente pasando hambre. Pero no vamos muy lejos. Hay muchos pastores saqueando a las iglesias, que si vacaciones, que si esto, que si lo otro, que Mercedes-Benz, que Mercedes-Benz. ¿Por qué? Entonces a ellos voy a ir para que oren por mí. Y la gente es tan, no quiero decirles mensa, están tan ciegas, tristemente, que van para que el ungido de Dios me toque. No, al contrario, ni me toques, que se me pega tu madre. Tristemente. Tristemente. Mire, frente a tales tendencias ofrecemos 3 consejos. Vamos por 3. 1. Ser específico cuando alguien declara Dios me dijo, Dios me habló. Pablo mandó a los tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 21 de su primera carta, diciendo, examinarlo todo, retener lo bueno. Antes de ceder y creer, examina. O es que lo está diciendo el pastor, no me importa. Examínalo. Si está en la Biblia, lo creo. No está en la Biblia, aunque lo diga el pastor, no, aunque lo diga un ángel del cielo. Si aún descendiera un ángel del cielo anunciando otro evangelio, que no es el que va anunciado, dice la Biblia, ¿sea qué cosa? Anatema. Segundo, resistir la tentación de responder a ilustraciones e historias que simplemente apelan a las emociones. En su lugar, prestar cuidadosa atención al contenido del mensaje y preguntar si la historia ilustra el pasaje o bien solo recurren a elementos emocionales. Es posible evaluar las palabras por medio de la escritura, pero no existe lo mismo para evaluar las emociones. Cuidado con las historias. A veces damos por sentados historias como si fueran verdaderas. He oído a gente predicar de las huellas de Cristo en la arena. ¿Qué le dijo usted que eso está en la Biblia? No, que cuando dejé de ver las huellas, me pregunté, Dios, ¿por qué me has dejado solo? No, no te dejo solo, es que te llevo cargado. Y vi gente predicar de eso. ¿Quién le dijo usted que eso es palabra de Dios? Yo no tengo que ir a esa historia para hablar de que Dios lleva mis cargas, si la Biblia está llena de textos que hablan de eso.
Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador. Tendió su mano hacia el pozo de desesperación y me sacó. Dice la Biblia. Echa tu carga sobre mí y harás descanso. Echa toda vuestra ansiedad sobre mí y harás descanso. Tercero, estar alerta cuando un predicador usa y en realidad abusa de la escritura en vez de predicar o exponer la Biblia. Predicadores que te leen un texto de la Biblia y no te lo explican. Te leen la Biblia por leer, pero en el fondo terminan hablando de lo que se le da su regalada gana. Mira, hermano, yo estuve en un funeral donde fui invitado a un funeral de una muchacha joven. Estuve invitado a un doctor. Un doctor que tiene fama de prominente. A predicar. Leyó la Biblia. Y después se puso a hablar de las galaxias. Y que en el mundo existen tantos millones de galaxias que si las fuéramos distribuidas entre los hombres tocáramos a 1.5 galaxias por persona. En un funeral de una joven. Y yo oyendo aquello diciendo, Dios mío, santo de la gloria. Vaya doctor. De las galaxias. Después que los musulmanes. Alguien fue a su iglesia a visitarlo y la predicación fue sobre los tipos de pistolas que hay y de armas. Y así hay muchos. Predicaciones que empiezan y no terminan porque que vamos a ministrar, a sacar demonios, qué sé yo, qué sé cuánto. Cuidado con los abusos. Si no das diezmo, le estás robando a Dios. Y no puedes ser miembro de la iglesia. ¿En qué tiempo vivimos? ¿En la ley o en la gracia? ¿Y en qué parte de la Biblia aparece en esto me haber robado? En el periodo de la ley. ¿Dónde dice la Biblia que si tú tienes que diezmar para ser miembro de la iglesia? ¿Dónde lo dice? Búscame el mensaje, el texto que diga. Si no diezmas no puedes ser miembro de la iglesia. ¿Dónde está? ¿Y cuántos hay abusando de la gente con esto? E incluso pastores que se atreven a pedirle documentos del trabajo para ver exactamente cuánto tú cobras, para ver si estás diezmando correctamente o no. ¿Quién te dijo eso? Cada uno da como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad. Ah, tú amas tu iglesia, tú amas la obra, tú sabes que hay cosas que pagar, etcétera, etcétera. Yo voy a ofrendar para la obra. Un buen punto de partida en mi ofrenda puede ser la 10ª parte de lo que yo gano. Pero no como un legalismo. Hay gente que no le gusta que su nombre aparezca y sencillamente todos cogen dinero y lo ponen y no lo ponen en un sobre. Eso es asunto de hijos de Dios. Pero cuidado con la mala exposición de la Biblia y la manipulación. Y tristemente, ¿sabe lo que ocurre? En nuestros tiempos esto está siendo la norma. Y todo el mundo tiende a confundir a todas las iglesias por igual. No voy a la iglesia porque ahí todos no son iguales. Todos no son iguales. La iglesia no es un negocio. Cuidado. Cuando una persona cita la Biblia para apoyar sus argumentos, hay que seguir el ejemplo de los creyentes de Berea en Hechos 17, 10 al 11, que dice la Biblia que eran más nobles que los de Tesalónica. Y dice, porque oían el mensaje y escudriñaban las escrituras para ver si lo que se decía era así. Y termino diciendo que existen varias maneras comunes de usar la Biblia para fines propios en vez de poner la palabra de Dios. 1. Lo más usual es valerse de pasajes fuera de contexto bíblico, empleando versículos fuera de contexto. Es factible alegar que algo es palabra de Dios cuando en realidad se persuade a la gente a creer una mentira. Tomar versículos aislados. 2.
Se usa mucha alegoría en nuestros tiempos. Interpretar la Biblia en base de alegorías y significados impuestos a la palabra de Dios, significados que la Biblia no da. Oí una vez a un predicador decir, y David tomó las 5 piedras. Las 5 piedras son las 5 virtudes teologales. La fe, no sé qué, no sé cuánto, y logró vencer a Sansón con la piedra de la fe. Oye, ¿dónde dice la Biblia que la piedra significaba esto, aquello y lo otro? Cuidado. Eso no. Y el árbol que crece y las aves hacen nido. Ah, esa es la iglesia y María. Y las aves son los creyentes que encuentran su amparo en la iglesia. Por tanto, no hay salvación fuera de la iglesia. De ahí sacan la doctrina. ¿Me explico dónde quiero llegar? Cuidado con la alegorización. Tercero, división en la predicación de la Biblia que es común en las sectas. Una tercera desviación en la predicación que es común en las sectas es tergiversar el pasaje para que respalde conceptos propios. Tergiversar la palabra de Dios. Y finalmente, hay predicadores que creen que los oyentes deben aceptar lo que ellos dicen sencillamente porque lo dicen ellos y no se cuestionan. ¿Hay ejemplos de estos en la secta? Sí. La Iglesia Católica Romana tiene un dogma llamado el magisterio de la Iglesia. ¿Qué enseña esto? Que el creyente no está apto para interpretar la fe y por tanto tiene que acogerse a lo que los padres de la Iglesia y el Papa dicen. Los testigos de Jehová, la misma historia. Creen que el cuerpo gobernante, el esclavo fiel y discreto, 12 hombres que radican en Brooklyn, Nueva York, son los únicos profetas de Dios y que por tanto el resto de los testigos de Jehová tienen que obedecer incondicionalmente lo que ellos dicen. Los mormones, que el presidente de su obra es el profeta de la iglesia, hay que obedecer lo que ellos dicen. Los adventistas del séptimo día, lo que dijo Elena G. de White, hay que obedecerlo porque lo dijo Elena G. de White. Usted ve adventistas que predican la Biblia, pero al mismo tiempo al lado los libros de Elena G. de White. Y en muchas sectas carismáticas de nuestros tiempos, que porque profetas y ungidos que tienen visiones que nadie tiene. Cuidado, recuerde, les dejo nuevamente el consejo que vimos en 1 de Juan capítulo 4, en el versículo número 1, cuando dice con toda claridad la palabra de Dios: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, quiero vivir libre de esta posición, examínalos. ¿Cómo lo puedo examinar? Por la Biblia. Entonces tengo que estudiar ¿qué cosa? La Biblia. Oramos. Gracias, Padre, por este tiempo que nos permites congregarnos en tu casa para estudiar tu palabra. Permite que en todo tiempo podamos nosotros andar conforme al modelo que tú has trazado en tu palabra, la Biblia, y darnos sabiduría y discernimiento para que cuando estemos expuestos a las sectas sepamos cómo actuar, de tal manera que podamos agradarte a ti en todo. Por Jesucristo nuestro Salvador te lo imploramos. Amén. Esperamos a las 7 de la noche para el otro servicio. Señor.